Buenas noches, iglesia. Amén, aleluya. Tonight we're going to skip the class for Revelation. Esta noche vamos a pasar la clase de revelación. We want to speak about a subject Queremos hablar de un tema that's very important. que es muy importante. I had on my heart after we finished the book of Daniel Lo tuve en mi corazón después de que terminamos el libro de Daniel, just to speak about this subject es de hablar de este tema before we move on. antes de pasar al siguiente. The subject is why God allowed bad things to happen to good people. El tema es por qué Dios permite que le pasen cosas malas a buenas personas. A lot of people that I do counseling to, Hay muchas personas a las que les doy consejería and the reason, and 90% of the reason of the counseling, y 90% del porqué de la consejería, why God allowed this to happen to me. ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Why? I don't deserve it. ¿Por qué? No me lo merezco. I've been good. He sido una buena persona. So they struggle. Así que pasan por, Struggle with death, permanecen con deudas, sickness. enfermedades, Bad things happened to them long time ago, cosas malas que les pasaron a ellos hace tiempo. cause them to suffer, continue suffering until today. Les hace que sufran del pasado hasta ahora. They have a problem with God. Tienen un problema con Dios They cannot forgive God y no pueden perdonar a Dios for what He allowed to happen. por lo que Él permitió que les pasara. So why God allowed bad things to happen to good people? Entonces, ¿por qué permite Dios que le pasen cosas malas a personas buenas? It makes me very happy every time I come to church Me pone muy contento cada vez que vengo a la iglesia to see you guys keep coming to church. ver que todos siguen viniendo a la iglesia. Even my friend David here, I'm very happy to see him coming today. Hasta mi amigo David, estoy muy contento de que él está aquí. The reason why, La razón por qué, you know, the father of King Solomon saben que el padre del rey Salomón is King David. es el rey David. So anytime I need something, Así que cada vez que I necesito go to algo, David. voy a David. You're almost the same age, so. Es casi de la misma edad. Let's close our eyes and pray before we start. Vamos a cerrar los ojos y orar antes de empezar. Dear Lord, Señor Dios, help us tonight ayúdanos esta noche to clear all the voices in our head de aclarar todas las voces en nuestra mente so we can hear your voice. para poder escuchar tu voz. The voice of hate, La voz de el odio, the voice of grudge, la voz de enojo, the voice of revenge. la voz de revancha. Please clear these away, Por favor, aclara estas voces, because if you are our Lord porque si tú eres nuestro Dios and we keep asking you, God, do you exist? y si seguimos preguntándote que si tú existes, Let us hear your voice. déjanos escuchar tu voz. If we want to hear your voice, Lord, Y si queremos oír tu voz, Señor, but we still have a lot of voices playing in our background. pero si todavía tenemos otras voces sonando en nuestra mente, So how can we hear your voice? ¿cómo vamos a escuchar tu voz? Help us forgive the people that sin towards us, Ayúdanos a perdonar a las personas que pecaron en contra de nosotros, because forgiving, Lord, porque para perdonar, Señor, is to our benefit. es para nuestro beneficio. That's the only way that we can move on. Es la única manera de poder salir adelante. So again, Así que otra vez, let your Spirit haz que tu Espíritu help us clear the voices around us, ayúdanos a poder aclarar las voces que están alrededor nuestro, so we can be sensitive to hear your voice, Lord. para poder estar sensible, para poder escuchar tu voz, Señor. In the name of your only Son, Jesus Christ. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amen. Amén. All right. It's a difficult subject.
Es un tema bien difícil, but we're going to make it simple. pero lo vamos a hacer simple. The only way we can make it simple La única manera de poderlo hacer simple by prove some important points. es para probar unos puntos claves. If we can prove these points, Si podemos comprobar estos puntos, we can start building our faith podemos empezar a construir nuestra fe on the solid rock. en una piedra sólida. Because if we build our house on sand, Porque si construimos nuestra casa en la arena, when a little wind comes, cuando venga un viento leve, our house get destroyed. nuestra casa va a ser destruida. But if we build our house on rock, Pero si construimos nuestra casa en piedra, no wind will take it out. ningún viento la va a tumbar. It's going to stay solid, amen? Se va a mantener sólida. So here's the questions that come across that I want to tell you before we start this. So, aquí vienen las preguntas que les voy a preguntar antes de empezar. Why bad things happen to good people? That's one. ¿Por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas? Esa es la primera. Does God allow bad things to happen? ¿Es que Dios permite que cosas malas pasen? Is God in control of good things and bad things? ¿Está Dios en control de las cosas buenas y las malas? Isn't God is a good God? ¿No es Dios un buen Dios? What is the reason that God allows things to happen? ¿Por qué es que Dios permite que esas cosas pasen? Can you inherit heaven with your good deeds? ¿Puedes agarrar al cielo con tus cosas, con tus buenas acciones? So let's talk about God for a second. Vamos a hablar de Dios por un momento. Now we know God Ahora is a loving God. sabemos que Dios es un Dios de amor, He's a righteous God. He is a righteous God. es un Dios de amor y de buenas cosas. And He does not allow sin to live around Him. Y no permite que el pecado viva alrededor de Él. That's why when Lucifer sinned, Eso es porque cuando Lucifer pecó, God had to let him go. Dios lo tuvo que dejar ir. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, He also had to let them go. también los tuvo que dejar ir. So here's one point that's solid. Pero aquí está eso. Este es un punto el cual es sólido. You cannot live in heaven with God No puedes vivir en el cielo con Dios when you dress with sin. cuando estás vestido con pecado. Amen. Let's talk about Christ. Vamos a hablar de Jesús. They say Christ is perfect. Dicen que Cristo es perfecto. Let's prove that point. Vamos a comprobar ese punto. The reason why we want to prove this point so we can have another solid point to build our house. Que vamos a comprobar eso para tener otro punto para poder construir nuestra casa en buena tierra. Other than Adam and Eve, Otro aparte de Adán y Eva, that they were created by God que fueron creados por Dios without sin, sin pecado, Jesus Christ also was born without sin. Jesucristo también nació sin pecado, Because the Holy Spirit came into Miriam, porque el Espíritu Santo entró en María and Miriam got pregnant without marrying a man. y María se embarazó sin estar con un hombre. So Jesus born without sin, Así que Jesús nació sin pecado, but he also lived his life without sin. pero también vivió su vida sin pecado. He also followed, there is 613 commandments that the Jews have. Pero después siguió a 660, 613 13 commandments or laws leyes that the Jews have to live by. que los judíos tienen que seguir. There is some of those commandments do not do, Hay estas leyes que no las siguen and some of them you have to do. y unas cosas que sí las tienen que seguir. Even the tradition that the Jews have Inclusive las tradiciones que tienen los judíos of living with your parents until the age of 30,
de una vez es vivir con sus padres hasta la edad de 30 años. Then you're free to do whatever you want. Y después tiene la libertad de hacer lo que Well, quiera. Jesus also fulfilled that. Y Jesús también cumplió con ese mandamiento. So, that's why Jesus started his ministry at the age of 30. Es por eso que él comenzó su ministerio a la edad de 30. Then Jesus was crucified Después Jesús fue crucificado and died y murió and resurrected on the third day. y resucitó al tercer día. Before he died, he said, Antes de morir, él dijo, God, my Father, it's finished. Padre, Señor, mi Padre, está terminado. This means what God sent him to do Eso significa que lo que Dios lo mandó a hacer was done. ya estaba hecho. Amen. And he resurrected on the third day Y él resucitó al tercer día and he defeated death. y él venció a la muerte. So perfect human being. Es un hombre perfecto. We have to get that point. He is a perfect human being. No sin. Tenemos que poner eso en nuestra mente, que fue un hombre perfecto, que no tuvo pecado. From beginning to end, no sin. Desde el Amen. principio al final, sin ningún pecado. Another point. Otro punto, How the scale of God works. The scale of God works. que cómo funciona la escala de Dios. I'm not sure we spoke about this before, No sé si hemos hablado de esto anteriormente, but the scale of God works different than our scale. pero la escala de Dios funciona diferente a la escala nuestra. We said that if you owe someone $200 Él dice que si le debemos a alguien $200 and you pay them $200, y le pagas $200, you're free. ya estás libre, You're even. You're good. ya estás bien, ya estás claro. If you sin towards God, Si le pecas contra Dios, you steal $100 robas $100 and you come back and take $100 and put it back in place, y agarras $100 y los pones de regreso, you're not even with God todavía no estás con Dios bien, because you already sinned. porque ya pecaste. How we know that this is how God works? ¿Cómo sabemos que esto es como Él funciona? You know, Lucifer was the singer in heaven. Sabemos que Lucifer era el que cantaba en el cielo, He was the most beautiful angel. era el ángel más precioso. He did a lot of good things, praising the Lord and so on. Hacía muchas cosas adorando al Señor And then he had pride. y tenía orgullo. So that's the first sin that he committed. Ese fue el primer pecado que él cometió. So let's take that sin and put the good things that he did on the other side. Así que vamos a tomar ese pecado, I'm, vamos a tomar las cosas buenas que él hacía I'm y sure- los pecados en el otro lado. sorry. I'm sure he's even, right? Or even better, he did some good things. Vamos a ver que él hizo muchas cosas buenas, But God kicked him out from heaven pero Dios lo sacó del cielo because he already had sin. porque ya tenía el pecado en él. Now, obviously, his sin was too great to forgive. Obviamente el pecado que él tuvo era muy grande para perdonar, Because God created him and he wanted to take the place of God. porque Dios lo creó y él quiso tomar el puesto de Dios. So God casted him down. Así que Dios lo sacó. Adam and Eve, Adán y Eva they did a lot of good things as well. también hicieron muchas cosas buenas. They took care of each other, they took care of the animals. Se protegían uno al otro, protegían a los animales. So they did good deeds, Así que hicieron cosas buenas. but then they disobeyed God. Pero luego desobedecieron a Dios. One sin Un pecado kicked them out of paradise. los sacó del paraíso. God did not take the good deeds that they did Dios no tomó las cosas buenas que ellos hicieron and even up that disobedience y lo comparó con la desobediencia and leave them in paradise. y los dejó en el paraíso. But sin cannot live with God. Pero el pecado no puede vivir con Dios. When you're a sinner, you're out. Cuando eres un pecador, estás afuera. That's why our punishment for sin, Eso es porque nuestro castigo por el pecado, even if we
from the minute that we born until the minute that we die, Eso significa que de que nacimos al momento que morimos, we don't sin, si no pecamos, but we inherit sin from Adam and Eve. pero sí agarramos el pecado de Adán y Eva. So for that alone, Pero por ese simple hecho, we cannot be in the presence of God no podemos estar en la presencia de because Dios, we are with sin. porque ya tenemos el pecado. So at the end of our earthly life, Así que al final de nuestra vida terrenal, we know that you go to one of the two places, right? sabemos que vas a uno de los dos lugares, ¿verdad? Heaven or hell. Vas al infierno o al cielo. So if we cannot be in heaven Así que si no podemos estar en el cielo because of our sinful nature, por nuestra naturaleza pecadora, we're going to go to hell. vamos a ir al infierno. That's the punishment of sin. Eso es Hell. el castigo del pecado, del infierno. So here's another solid proof, right? Aquí está otro punto Solid. sólido. Solid. But God found a solution for us Pero Dios encontró una solución para nosotros, because He loves us porque nos ama and He created us. Amen? y nos creó a nosotros And He wants us to be with Him. y quiere que estemos con Él. But He is a righteous judge Pero Él es un juez justo and He cannot allow sin to live with Him. y no va a permitir que el pecado vive con Él. If you are a judge Si tú eres un juez and your son commit a crime y tu hijo comete un crimen and all the evidence pointing at him committing that crime, y toda la evidencia lo apunta a que él cometió el crimen, you can do like some judges that I know. pueden hacer como unos jueces que yo conozco. They look like this, and you know what? He didn't do enough. Home confinement. He's good. Puede ver el papel y decir, oh, las cosas que él hizo no fueron tan crueles para castigarlo, que va a ser castigado en casa. But God is not like this. Pero Dios no es así. God is righteous. Él es justo. He's 100% truthful. Él es 100% verdadero. That's why we can trust that He will do the best for us, right? Es por eso que podemos confiar que Él va a hacer lo justo, lo bueno para nosotros. That's why He sent His only Son Por eso es que envió a su único hijo to be the perfect sacrifice para hacer el sacrificio perfecto, so we can be in heaven. para que nosotros podamos estar en el cielo. It's hard to send your own son to die, Es muy difícil enviar a tu hijo para que muera, and for your son to accept to die y para que tu hijo acepte morir for us, the sinners. por nosotros los pecadores. Okay, so now we're going to go back to why God allowed bad things to happen to good people. Ahora vamos a ir de regreso al tema de por qué Dios permite que cosas malas le pasen a personas buenas. Every one of us have a story with God. Cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios. The story can start as early as 4 years old, 5 years old. Puede empezar tan pronto como a los 4 o 5 años. And I'm sure if everyone here, they go sit down alone and they close their eyes, Estoy seguro que si cada uno de los que están aquí cierra los ojos, you can rewind your video puede retroceder su video and you can see God's work in your life. y puede ver cómo ha trabajado Dios en sus vidas. But some of us still cannot comprehend why. Pero alguno de nosotros todavía no puede comprender por qué. Because sometimes God does not answer you right away. Porque a veces Dios no le responde inmediatamente. Some people, they get the answer right away. Hay unas personas que sí les contesta inmediatamente. The minute that something happened, Al momento que les pasa algo, a vision from God, this is why. una visión les aparece de Dios. But some people spend 20, 30 years not knowing why. Pero hay muchas personas que pasan 20, 30 años sin saber por qué. So, that's one thing. Some of us have experience with God that knew why certain things happen. Eso significa que hay unas personas que sí pueden decir que por qué les pasó lo que les pasó And some of us don't. y otras que no.
Look, even in blessings, if you do something that God wants you to do, Inclusive las bendiciones, si haces algo que Dios quiere que hagas, you have that little voice in your head, I want you to go to church and do something. tienes una voz en su cabeza que dice, quiero que vayas a la iglesia y hagas algo. I want you to go and paint the church, clean the church, translate in the church. Quiero que vayas a la iglesia y pintes la iglesia, que la limpies, que traduzcas. And God can give you blessings right away. Y Dios te puede dar bendiciones inmediatamente. Amen. And it can be physical blessings, Pueden ser bendiciones físicas, but more important, spiritual blessings. pero mucho más Amen. importantes, bendiciones espirituales. Because the physical dies, Porque las físicas mueren, but the soul never dies. pero las The soul, the spirit. del Never die. espíritu, esas nunca mueren. So here's a question. Can you inherit heaven with your good deeds? Entonces aquí está la pregunta para ustedes. The ¿Pueden answer- ganarse el cielo con sus buenas acciones? The answer is no, right? La respuesta es que no. So, I can't help it but, of course, take the book of Job as an example. No puedo ir sin poner el libro de Job como ejemplo. The Bible says Job was a righteous man. La Biblia dice que Job era un hombre justo, Because God says he's a righteous man. porque Dios dijo que él es un hombre justo. The Bible says Job was very rich. La Biblia dice que Job era un hombre muy rico. He had 7 boys and 3 girls. Tenía 7 hijos y 3 hembras. The Bible says that his girls, Dice la Biblia que sus hijas, there was no beauty more beautiful than them. que no había más belleza que la belleza de sus hijos. And his sons was healthy. Y sus hijos eran saludables. So Job decided to sacrifice for his kids almost every day. Así que Job sacrificaba por sus hijos, hacía un sacrificio por ellos a diario, Because he feared that if they sin, they're going to go to hell. porque él tenía miedo que si pecaban se iban a ir al infierno And God is going to get angry at them. y Dios se iba a poner enojado con ellos. So the practice of sacrifice comes all the way back to Cain and Abel, if you remember. Así que el sacrificio, el problema de los sacrificios se viene desde antes de Cain and Abel. Abel y Caín. Uh-huh. So when he sacrificed, God's going to forgive. Así que cuando sacrificaban, a Dios se le iba a olvidar. That's the faith. Eso es lo que quería. But it says the sons of God Pero dice que los hijos de Dios came to report to God, vinieron a reportarle a Dios to tell God what they've been doing. para decirle a Dios lo que estaban haciendo. Who is the sons of God? ¿Quiénes son los hijos de Dios? The angels. Los ángeles. Remember, God sent 200 angels to watch over humanity. Acuérdense que Dios mandó a 200 ángeles para ver a la humanidad. Lucifer was not sent, but he was casted from heaven. Lucifer no fue enviado, pero fue echado del cielo. So God got to Lucifer. Así que Dios llegó a Lucifer. He said, what you've been doing, Mira lo que has estado haciendo. and you know Lucifer. Y si ustedes conocen a Lucifer. Lucifer said to God, I am walking earth back and forth. Lucifer le contestó, estoy yendo a la tierra de un lado a otro, Looking for trouble. buscando la maldad. So God says, what do you think about my servant Job? Que le dijo, ¿qué piensas de mi siervo Job? So God point Job to Lucifer. Así que Dios le mostró a él, a Job, le apuntó a él o lo puso en la mira de Job, Because God was happy from Job, right? porque Dios estaba contento con Job. So when you do good
and you follow God, Así que cuando haces cosas buenas y sigues a Dios, God tell Lucifer, Dios le dice a Lucifer, what do you think about my son David? ¿qué piensas de mi hijo David? What do you think about Solomon? What do you think about Douglas? ¿Qué piensas de Salomón, de Douglas? And Lucifer, what his job is, ¿Y cuál es el trabajo de Lucifer? to show reason that why these people are good. Demostrar la razón por la cual esas personas son buenas. So Lucifer said to God, of course, Job is good and righteous, Así que Lucifer le contestó, sí, Job es una buena persona y justa, because he is rich. porque él es rico, He have camels, he have servants, he have kids, tiene camellos, tiene hijos, money. dinero, That's why he's good. por eso es que es bueno. But if you allow me Pero si me permites to take what he have, de quitarle lo que él tiene, he's going to curse you. te va a maldecir. So God says, go ahead and do what you want with him. Así que Dios le dijo, haz lo que quieras con él, But don't touch his life. pero no toques su vida. What this tells us, Lo que esto nos indica, Lucifer is always looking for trouble for us que Lucifer siempre anda buscando problemas para nosotros, because he does not want to go to hell alone. porque no quiere ir al infierno solo. I don't know if you're going to translate this, but misery love company. Right? Miserable people love more people to be with them. Eso dice que la miseria quiere compañía. Everybody get it. We understand. That's right. Now, another thing we need to know that Lucifer asked permission from God Otra cosa que deben saber que Lucifer le pidió permiso a Dios to do bad things to Job. antes de hacerle cosas malas a Job. This means Lucifer don't have authority to do bad things. Eso significa que Lucifer no tiene la autoridad de hacer cosas malas. Amen. That's right. So with everybody saying, oh, the devil, almighty devil, huge, he's going to be coming here destroying, he's nothing because he have to ask permission from God. That's Así, right. así que como dicen, el diablo, el gran diablo que tiene el poder de venir y hacer cosas malas, no puede porque tiene que tener el permiso de Dios. So who's the boss? Así que ¿quién es el jefe? God is the boss, right? Dios es el jefe. Always forever. So here you go, the devil comes and kill all his 10 kids in one day. Así que aquí viene el diablo y mata a sus 10 hijos, todos en un día. He take all his animals in one day, Se llevó a todos sus animales en un día, all his servants and his money. todos sus sirvientes y su dinero. When some people says, you know what, Lucifer is a good Lord, better than God, Así que cuando escuchen que Lucifer es un buen Dios, mejor que nuestro Dios, because God killed all these people in the flood, porque Dios permitió que se murieran todas esas personas en el diluvio and God allowed people to die in the war, He commanded them to die, y permitió que murieran todos en las guerras. and in Jericho over there in the Dead Sea where He rained fire on these people and killed them. O en Jericó, o cuando les cayó el fuego, But Lucifer don't do that, pero Lucifer no hace eso, and that's our Lord. pero eso es nuestro Dios. But look at that Lord, what He does. Pero mira qué hace nuestro Dios, He will take everything from you in one day. pero Él va a quitar todo lo suyo en un día. Remember my story, Acuérdense de mi historia, when I was very rich, cuando era rico, I went to sleep, me fui a dormir, maybe 3 hours that night. tal vez 3 horas esa noche, I wake up poor. y me levanté pobre. Everything is gone. Todo se fue. Uncle Sam took everything. Uncle Sam se llevó todo. That's what the devil does. Eso es lo que hace el diablo. So, Job, there's a tradition at that time, Así que Job, en
en ese tiempo había una tradición, when a disaster happened, cuando había un desastre, you shave your head se rapaban el pelo, and you put mud on your head se ponían lodo en el pelo and you start hitting your head. y se tenían que empezar a golpear. 10 kids in one day. 10 hijos en un día, Everything is gone in one day. todo se fue en un día. Of course, you're going to hit your head. Claramente te vas a dar en la cabeza. The devil took everything from him, El diablo se llevó todo de él, but left one thing, pero dejó una cosa, his wife. su esposa. Well, in his case, it's not like your case. His wife was bad. En Really mi bad. caso no es el mismo que usted, la esposa de él era mala. So the devil is waiting to hear Job curse God. Así que el diablo estaba esperando que Job maldeciera a Dios. But Job stayed very, very strong in his faith. Pero Job se mantuvo muy fuerte en su fe And he had fear from God. y tenía miedo a Dios And he wanted to continue doing good for God. y quería seguir permaneciendo haciendo cosas buenas para Dios. Remember the good deeds that Job did, helping the widows, feeding the hungry. Acuérdense las cosas buenas que Job hacía, dándole de comer a las viudas. He's always doing good deeds, always. Siempre estaba haciendo cosas buenas. He was really a righteous man. Él era un hombre muy justo. But the book did not say he was a righteous man and he walked with God. Pero el libro nunca dijo que era un hombre justo o que caminó con Dios. Noah Noé was a righteous man era un hombre justo that walked with God. que sí caminó con Dios. Daniel Daniel was a righteous man era un hombre justo and walked with God. y caminó con Dios. But Job believed that in his good deeds, Pero Job creía que en sus buenas acciones he can get a key for heaven. puede obtener una llave para el cielo, He can get a ticket to go to heaven. puede obtener un ticket para ir al cielo. But when the devil saw that Job is not budging, he's not cursing God, Pero cuando Satanás vio que él no estaba cooperando, no estaba maldeciendo, he a went, Dios, he went and hit him with the worst skin disease. fue y lo puso con la enfermedad de piel más fea. I don't know what you call this disease in English, but it's the kind that you get pimples and it's itchy and it's really horrible. No sé cómo se dice esto en inglés. Eczema. Eczema? Lepra. Lepra. Leprosy. Okay, that's right. Yeah. Sí, le dio lepra. So Job used to break the clay vases. He used to break them, the rocks, Entonces él quebraba el lodo so he can itch his skin. para rascarse la piel. All the kids are gone, all the money gone, skin disease. Todo el dinero se fue, sus hijos se fueron y ahora la enfermedad. And here his wife came Y to aquí, tell viene, him, y aquí viene la esposa a decirle, look at you. mírate, Why don't you curse God and die? ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Now we know why the devil left her with him. Ahora ya sabemos por qué el diablo It's a la blessing dejó. from the devil, right? Era una bendición del diablo. But he told her, you foolish woman, Pero él le dijo, mujer, all the good things we take from God, todas las cosas buenas que tomamos de Dios, but the bad things not. pero las malas no. God gave Dios dio and God took. y Dios llevó. So he still had strong commitment to God. Así que él todavía tenía la confianza en Dios. Why? ¿Por qué? Because he still believed in his good deeds he can go to heaven. Porque él todavía seguía creyendo que con sus cosas, acciones buenas, podía ir al cielo. In the middle of the book of Job, En la mediados del libro de Job, friends came to see him because of his disaster. sus amigos vinieron a visitarlo por su desastre. These are rich, well-known people like him. Estos eran hombres muy ricos, poderosos como él. They came and sat in his tent. Vinieron y se sentaron con él. 1 week, Una semana, didn't say one word. no le dijeron ni una sola palabra. Can you imagine? You have people around you
but don't say one word to you in 1 week. Se pueden imaginar teniendo visitantes, amigos en su casa por una semana y que no le dirijan la palabra. People respected traditions at that time. La gente respetaba las tradiciones en ese That was tiempo. the tradition. Esa era la tradición. But after that 1 week, Pero después de esa semana they start hitting him with, I know why God did that to you. empezaron a decir, ya sabemos por qué Dios permitió estas cosas para ti. You must did something really bad, something really horrible. Has de haber hecho algo horrible. Every time they accuse him with something, Siempre que lo acusaban de algo, Job is defending himself. Job se estaba defendiendo a sí mismo. I don't deserve it. I didn't do nothing bad. No lo merezco, no hice nada malo. And they hit him again. Y le recriminaban más. Confess what did you do against God. Confess. Confiesa que hiciste contra Dios. And then again he's defending himself. Y luego nuevamente se defendía él mismo. At the end he got tired defending himself. Al final se cansó de estarse defendiendo él mismo. He started directing his words directly to God. Empezó a dirigir sus palabras directamente a Dios. I don't deserve it. No me merezco esto. Why you did that to me? ¿Por qué hiciste esto contra mí? I wish the day that I was born never happened. Quisiera, deseara que nunca hubiera nacido. I wish when my mother was pregnant with me, Espero que hubiera deseado que cuando mi madre estaba embarazada conmigo I didn't survive. no hubiera sobrevivido. And he kept hitting God with these accusations. Y le seguía tirando a Dios con estas acusaciones. Well, you can tell God a lot of things, but then God will show up. Le puedes reclamar muchas cosas a Dios, pero luego Dios se va a aparecer. So he thought he wise because the book of Job is one of the books in the Bible we call in the book of wisdom. Pero podemos ver que en el libro dice que él es un hombre justo y sabio. And the words that was spoken in the book of Job between him and his friends Y las palabras que se dieron en el libro de Job con él y sus amigos is probably the most hard Hebrew you can find in the Old Testament. es lo que es las palabras en hebreo más fuertes que se pueden encontrar. You have to be very educated to understand what they're talking about. Tienes que ser bien, Like you have to understand tienen que entender mucho en hebreo para saber de lo que están hablando. So God came and asked Job 77 questions Así que vino a preguntarle 77 preguntas, because Job kept saying, God, come here, talk to me. porque Job seguía diciendo, Dios, ven a hablar conmigo, Tell me why. I don't deserve this. dime por qué, no merezco esto. So Job thought that he is as wise as God or wiser than God because he asked him a lot of questions. Así que él, pensando que él era un hombre sabio, más sabio que Dios, Here's another thing that you need to know. aquí hay otra cosa que necesitan saber. God does not owe you nothing to answer you on anything that you ask him. Dios no necesita responderte nada de lo que le pides. I know it sounds not fair, Sé que no suena, but God's wisdom is beyond your imagination. pero la sabiduría de Dios es mucho más que la nuestra. So God asked Job these 77 questions, but we're gonna only mention 5 of them. Así que Dios le hizo esas 77 preguntas, pero solo vamos a ver 5. And if you want to review this at home, you can go from Job 38 to Job 42. This is the conversation that God had with Job. Y si quieren estudiar eso en sus casas, es del 38 38 to 38 al 42. Were you when I laid the foundation of the earth? ¿Dónde estuviste cuando hice la fundación de la tierra? Have you ever commanded the morning light? ¿Has comandado alguna vez la luz del día? Do you know the path of the constellation?
sabes cuál es el camino de las constelaciones. Can you make the stars obey your command? Puedes hacer que las estrellas obedezcan tus leyes. Can you feed the ravens? Puedes darle de comer a los aves. So God asked him astronomy, Así que Dios le preguntó astronomía, astrology, astrología, that we don't even know the answer for it. de las cuales ni nosotros sabemos cuál es una With respuesta, all the technology that we have, aún con la tecnología que tenemos. we're still looking for another planet. Aún estamos buscando Right. otros planetas. We're still questioning, do we have water somewhere? Do we have life somewhere? Todavía nos preguntamos, ¿tenemos agua, vida en otros planetas? So we don't know much more than Job. Así que no sabemos nada más que Job. But when God asked him personally these questions, Pero cuando Dios le preguntó personalmente estas preguntas, Job felt so tiny, Job se sintió tan pequeño and his conscience en su conciencia automatically told him, y automáticamente le dijo, with your good deeds, you cannot go to heaven. con tus buenas acciones no puedes ir al cielo. So Job, at the end of the book, Así que Job al final del libro he asked God in a prayer, le preguntó al Señor en una oración, please send me a savior to save me por favor manda a alguien para que me salve from my sin, por mis pecados, because I need a savior. porque necesito a alguien que me salve. Without a savior, I cannot go to heaven. Sin un Salvador no puedo ir al cielo. That's 3,000 years before Christ. Eso fue 3000 años antes de Dios. But look at how he felt like he needed a savior. Pero miren cómo él pedía a un Salvador. This is automatically happened when Job says, I need a savior. Esto fue lo que automáticamente pasó cuando él pidió a un Salvador. He knew that he's tiny, Sabía que él era pequeño, he's nothing without God, que no era nada sin Amen. Dios Amen. and he needed a savior, y necesitaba un Salvador and he surrendered to God. y se rindió a Dios. Amen. Beautiful thing. Algo lindo. Now Job was forced to surrender to God Así que Job fue forzado a rendirse a Dios because he had direct interaction with him. porque tuvo una conexión directa con Dios. But we don't need to have direct interaction with God with voice, right? Pero nosotros no tenemos que tener una comunicación directamente con Dios, Because we have him here. porque lo tenemos Amen. aquí. It's God. In the book of John 1:1, En el libro de Juan 1:1 it says, at the beginning it was the Word, dice que en el principio decía que Él era la palabra and the Word was with God, y la palabra era con Dios and the Word was God. y la Right? palabra era Dios. Amen. Amen. So, what happened automatically when Job surrendered? Lo que pasó automáticamente cuando Job se rindió, God gave him 10 more kids, Dios le dio 10 hijos más, beautiful kids, hijos hermosos, like Trump said, beautiful kids, tremendous. así como Trump dijo, niños hermosos, tremendos. He gave him double of what he had before, double. Le dio el doble de lo que tenía anteriormente. Double the camels, double the money, double the servants. Doble de sirvientes, doble de los camellos, doble del dinero. And he gave him 150 years extra. Y le dio 150 años extras. He lived like a young man for another 150 years. Vivió como un hombre joven otros 150 años. So until today, they trying to figure out Así que hasta ahora están tratando de buscar what God gave him to drink. que Dios le dio para Keep him de young. tomar. Also, another thing happened. Así que otra cosa que pasó, The serenity of Job la serenidad de Job became clear. se hizo clara. The devil El diablo ran away. corrió. Why? ¿Por qué? You have two choices on this earth. Tienes dos elecciones en esta tierra. You can give your soul freely to God, Le puedes dar tu vida a Dios
or you can sell your soul to the devil. o le puedes vender tu vida al diablo. Now we know that Lord what He's capable of doing, right? Pero ya sabemos qué es lo que Él puede hacer. He'll destroy you. Sooner or later, you get destroyed by Him. Tarde o temprano Él te va a destruir. But when the devil knows that you already gave your soul to God, Pero cuando el diablo sabe que tú ya le dices tu vida a Dios, he loses interest. pierde interés. Amen. Amen. Here's the reason for this class. Esta es la razón por esta clase. When people become with God Cuando la gente llega a Dios and they start going to church y deja de ir a la iglesia and want to do good, y quiere hacer cosas buenas, they want to stop the bad habits that they're doing, quieren quitar las malas hábitos, God says, what do you think about those? Dios les dice, ¿qué piensas de esas personas? That conversation repeats itself every day. Esa conversación se repite a diario, Because until now, the devil have to report to God. porque hasta ahora, hasta este día, el diablo se tiene que reportar a Dios. And the devil is the accuser of humanity. Y el diablo es el acusador de la humanidad. Let me do this to them and I show you their curse you. Déjame hacerles esto y vas a ver cómo ellos te maldicen. It happened to me. Me pasó a mí. It happened to a lot of people that told me their story. Les pasó a mucha gente que me han contado su historia. They just start walking with God Pararon de caminar con Dios and they're getting hit y se les están pegando with trials. con tribulaciones. There's a lot of secrets in the Bible. Hay muchos secretos en la Biblia, You need to find them. los tienes que encontrar. The more you read, the more you find. Mientras más lees, más encuentras. If you know this secret of surrendering to God Si tú encuentras el secreto de derrotarte a Dios and know that you need a Savior, y sabes que necesitas un Salvador, the devil lose interest in you. el diablo va a perder el interés en ti. Now, one thing I promise you one thing. Ahora te prometo una cosa, You might lose most of your friends vas a perder a muchos de tus amigos because you're walking with God. porque vas a estar caminando con Dios People don't like that. y a mucha gente no le gusta All eso. his life is doing that. Toda su vida sigue Selling mal, drugs and going here and there. vendiendo drogas, yendo aquí y allá Now he wants to be with God. y ahora quiere estar con Dios. Look at him, 75 years old. Mira, 75 años de God edad. knows what he did in the past. Dios ya sabe lo que hizo él en el pasado Now he wants to be with God. y ahora quiere estar con Dios. That's exactly what the devil says. Eso es exactamente lo que dice el He diablo. tells you, you are not worth it Te dice, no eres merecido because you did all these sins. porque hiciste todos estos You are pecados. filthy. Eres sucio, You are dirty. eres sucio, You are a sinner. eres un pecador Now you want to come and talk with God. y ahora quieres venir a hablar con Dios. God's not going to listen to you. Dios no te va a escuchar. That's what the devil put in a lot of people. Eso es lo que el diablo pone en la mente de muchas And personas. his technique is fear. Y su técnica es el miedo. He will put fear in your heart. Va a poner miedo en tu corazón. So he hits you with troubles. Así que te va a pegar con So you can get away problemas from God para que te alejes de Dios. because you're walking with God. Porque estás caminando con Fresh. Dios. Fresco. Amen. So know the secret. Surrender to God. O sea, el secreto es dejarte con Dios. And if you invite anybody to church Y si invitas a alguien a la iglesia and they're walking with God, y están caminando con Dios, share this word with them darle la palabra de Dios so they don't fall. para que no caigan. Because a lot of people, they come to church Porque hay mucha gente que viene a la and they iglesia disappear y desaparece because they're getting hit porque le están pegando by the devil. por el diablo. He's the accuser, he's the hater. Eres el acusador. Amen. Look, sisters and brothers, Hermanos, there is nobody more trustworthy than God. no hay alguien más justo que Dios. You can put all your savings in his bank Puedes poner todos tus ahorros en su banco, because his bank porque su banco will never get out of business. nunca se va a ir. Amen. Now, Bank of America, Wells Fargo, all these banks might go out of business tomorrow, right? Así que el Banco de América, Wells Fargo puede desaparecer mañana.
But God will never go out of business. pero Dios nunca va a desaparecer. Bottom line, the bottom line, La palabra to end up in heaven para llegar al cielo and not to go to hell. y para no ir al infierno, That's the bottom line. esa es la palabra. Let's stand up and pray for the Lord. Vamos a orar al Señor. Dear Lord, Padre nuestro, we thank you te damos gracias because you made it clear porque lo hiciste claro that we need a Savior. que necesitamos un Salvador. You made it clear, Lord, Lo hiciste claro, Señor, that we are sinners, que somos pecadores, that you forgive us for pero, our sins. pero nos perdonas por nuestros pecados. All we need to know, all we need to say, Lo único que tenemos que decir that your Son Jesus Christ, que tu Hijo Jesucristo, because of your love por tu amor and His love, y su amor, came and died for us. vino y murió por nosotros. He came as a perfect sacrifice, Vino por un sacrificio perfecto. born, lived, and died without sin. Nació, vivió y murió sin pecado. He accepted to die for us. Aceptó morir por nosotros. He agreed to die for us, Lord, Aceptó morir por nosotros, Señor, because He loved us. porque nos ama. And therefore, we love Him back. Y así por eso lo amamos a Él también. We love you too, Lord. Te amamos a ti también, Señor, Because we pray to you, Father, Lord, porque oramos para ti, Padre nuestro, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo, with the power of the Holy Spirit. con el Espíritu, con el Oh. poder del Espíritu Santo. Always be with us, Lord. Siempre esté We, presente con we nosotros. surrender to you, Lord. Nos sometemos a ti, Señor. We know we surrender to you. Sabemos que nos rendimos a ti, Señor. And we know the power of surrender, Lord. Y sabemos el poder de rendirnos a ti, Señor. That's the only way we'll be in heaven with you. Es la única manera que vamos a estar en el cielo contigo. Bless this church, Lord, Bendice esta iglesia, Señor, physically, físicamente, spiritually. espiritualmente. If there is disease, sickness, Si hay enfermedad, if there is any heart pain, Lord, si hay dolor del corazón, Señor, take it away. llévatelos. Take it away, Lord. You deal with it. Llévatelos, Señor. We don't want it. Nosotros no lo queremos. In the name of Jesus Christ, En we el nombre pray. de Jesucristo oramos. Amen. Amén.